En esta ocasión vamos a ver el tema conocido como funciones especiales. ¿Por qué este es el nombre del tema? Bueno, porque básicamente en este video vamos a definir las funciones reales de variable real que son de mucha importancia por su uso frecuente en matemáticas y porque además ayudan a construir funciones más complejas. Estas funciones especiales son 5 y lo que te voy a dar es su regla de correspondencia, su gráfica, su dominio y su rango. Ahora, la primera con la que vamos a empezar es la función identidad. La función identidad en ocasiones puede representarse mediante una I mayúscula, como de esta forma. Pero la regla de correspondencia y la forma más conocida es esta que tú puedes ver, X. Como te mencioné, la función identidad tiende a representarse con una I mayúscula, por eso es que en la regla de correspondencia se pone una I mayúscula y entre paréntesis X. Recuerda que una regla de correspondencia se puede dar como f de x, por ejemplo, es igual a x cuadrada, g de x, h de x, o inclusive como y igual a algo, z igual a algo, etc. Recuerda que las funciones se pueden representar con cualquier letra, pero para distinguir a las funciones especiales, la función identidad utiliza la letra i y su regla de correspondencia, recuérdalo, es simplemente x. Entonces tú cuando veas una simple x, inclusive podrías decir, esa es la función identidad y estarías en lo correcto. Bueno, su gráfica que tú estás observando aquí es una recta, como la que estás observando, con una determinada pendiente, como aquí la puedes observar, o sea, una inclinación. Bueno, lo que hace la función identidad es que toma números de su dominio y los hace coincidir con ellos mismos. Por ejemplo, tú tienes que saber primero cuál es el dominio de la función identidad, y desde ahora te lo digo, el dominio de la función identidad es el conjunto de los números reales, es todo el conjunto de los números reales. Entonces te repito, el dominio de la función identidad es el conjunto de todos los números reales. Y lo que hace la función identidad es que cuando tú le pasas un número real, por ejemplo 1, al sustituirlo en la regla de correspondencia te lo convierte en el mismo número, es decir 1. Por eso si te das cuenta en la gráfica, en este puntito que te estoy remarcando, su coordenada es 1,1. Luego sería 2,2, 3,3, 4,4, etc. Eso es lo que hace la función identidad. Y ahora, ¿cuál es su rango? Bueno, el rango de la función identidad también es el conjunto de todos los números reales. ¿Sale? Entonces vamos recapitulando. Primera función especial, la función identidad. ¿Cuál es su regla de correspondencia? X. ¿Cuál es su dominio? El conjunto de todos los números reales. ¿Cuál es su rango? El conjunto de todos los números reales. ¿Cuál es su gráfica? Esta recta que tú puedes observar que tiene una pendiente de 1 que pasa por el origen la recta. La pendiente 1 me refiero a la inclinación que sufre, como tú puedes observar. Esta se produce así la gráfica porque, como te mencioné, cuando tú le pases un número de su dominio y la sustituyas en la regla de correspondencia, te arroja el mismo número. Le pases un 5, le pases un 9, le pases un menos 7, etc. Siempre te arroja al mismo número. Ahora, cuando yo te pregunto, un error clásico aquí que tienen la mayoría de los estudiantes es que cuando le dices, ¿cuál es el dominio de, por ejemplo, de la función identidad? O sea, le dices, por ejemplo, ¿cuál es el dominio de esta función? Siempre cometen el error de decirte X. No cometan ese error. O sea, el dominio no es X. El dominio es el conjunto de todos los números reales. Ese es su dominio. Entonces, espero que no vayas a cometer ese error. Vamos con nuestra segunda función especial. La segunda función especial es llamada la función constante. La función constante tiene una regla de correspondencia que en este caso para generalizar se pone una letra C. ¿Por qué se pone una letra C minúscula? Porque la función constante es cualquier número real. Por ejemplo, el 3, el 7, el 9, el menos 5, el menos 3.5, etc. Pero para generalizar todas esas posibilidades se coloca lo que es la letra C minúscula. Bueno, entonces, ¿cuál es el dominio de la función constante? Es el conjunto de todos los números reales. Nuevamente, ¿cuál es su rango? Aquí el rango es la misma constante y su gráfica siempre es una recta horizontal que atraviesa el eje Y exactamente en el valor de la constante. Por ejemplo, imagina que te entrego la función constante f de x igual a 2. Esta es una constante y es una función. Su dominio, vamos a ponerlo aquí, el dominio de f es el conjunto de todos los números reales. Te lo vuelvo a recordar, que era el dominio de una función, todos los números reales, bueno, todos los números para los cuales tenía sentido aplicarse una regla de correspondencia. Por ejemplo, yo te había dicho en videos anteriores que si tuvieras una función con una regla de correspondencia 1 sobre x, si tú aquí el número que no tiene sentido sustituirse es el 0, porque si tú pones el 0 aquí, esto ya es una indeterminación. Por lo tanto, el dominio de esta sería todos los números reales excepto el 0. ¿Sí? Entonces, recuérdalo así. Ese es el dominio de una función, todos los números reales, los cuales tienen sentido que se sustituyan en tu regla de correspondencia.
Bueno, aquí puede ser cualquier número real, porque recuerda que lo que nosotros hacemos cuando evaluamos una función, por ejemplo, vamos a evaluar del número real 7. Tú vas a decir, esta es mi regla de correspondencia, pero no hay ninguna X donde yo pueda sustituir el 7. Entonces, ¿qué va a quedar como respuesta? El mismo 2, o sea, la misma constante. ¿No hay donde sustituir el 7? Bueno, entonces pongo el 2 nada más y esa sería la solución. Por ejemplo, ¿quieres evaluar esta misma función constante en menos 3.5? Otra vez la respuesta es 2. ¿Quieres evaluarla en el 4? La respuesta otra vez es 2. Siempre es la misma constante, la misma. Por eso es que su dominio es todos los reales, porque tú puedes evaluar cualquier número y el resultado siempre va a ser la misma constante. Y esto da a entender que el rango, se pone con una R, de tu función va a ser la misma constante, que en este caso es 2. Es por eso que su gráfica, si tú la observas, es una recta horizontal, que en este caso está atravesando exactamente al 2, porque date cuenta que para cualquier valor en X, o sea que sería el dominio, siempre llega a la misma altura en Y, o sea siempre el resultado va a ser 2. Esto gráficamente está representando lo que pasaba aquí, que al evaluar cualquier número real en tu función constante siempre daba la misma constante. Por ejemplo, la evaluamos en 0.5, la altura va a ser esta, quiere decir que dio la misma constante 2. Eso quiere decir. Bueno, por ejemplo, si yo te pilla la gráfica de la función constante menos 1, ahora la recta va a ir por aquí más o menos. Y entonces ya tenemos nuestra segunda función especial. Tercera función especial es la conocida como valor absoluto y se representa comúnmente mediante estas dos barras, como aprendimos casi al final de la unidad 1, y entre las barras va una X. Cada vez que veas tú esto, es la función especial valor absoluto o simplemente función valor absoluto, y su regla de correspondencia es toda esta parte, que si tú la observas detenidamente es la que proviene de la definición número 5 de la unidad de números reales. Esta es la regla del valor absoluto. Te la recuerdo. Simplemente esta regla te dice que tu valor absoluto va a ser el mismo número siempre y cuando el número que tú introduciste al valor absoluto sea una cantidad mayor o igual a 0. Pero si la cantidad que introduciste al valor absoluto es una cantidad negativa, como aquí dice x menor que 0, la respuesta es su inverso aditivo. ¿Vale? Bueno, ahora entonces, ¿cuál es el dominio del valor absoluto? Es el conjunto de todos los números reales. Entonces vamos a pensar que tenemos la función f de x igual a la raíz de x. Simplemente con poner esto ya puedes decir que es la función valor absoluto. Entonces su dominio de f va a ser el conjunto de todos los números reales, porque cualquier número real que tú introduzcas en este valor absoluto te va a dar una respuesta. O sea, nunca va a quedar ninguna indeterminación. Sí te puede dar una respuesta a esta función. Entonces, ¿cuál es el rango? Sin embargo, si tú recuerdas por la definición 5 del conjunto de los números reales, en esta parte que está aquí, la respuesta siempre es una cantidad o bien positiva o el 0. Es decir, son valores no negativos. Es por eso que si te das cuenta aquí está especificando que el rango del valor absoluto es desde 0 hacia infinito. O sea, los números no negativos. Digo los números no negativos porque quiero incluir al 0. Y recuerda que el 0 es un neutral, no tiene ni el signo más ni el signo menos. Por eso digo los números no negativos para incluir al 0 además de los positivos. Aquí puedes observar su gráfica, es una especie de V. Esta V que tú estás observando es la gráfica de la función valor absoluto y date cuenta que solo está graficada en los dos cuadrantes que están en la parte superior de nuestro plano, debido a que su rango solo es de 0 hacia infinito, pero su dominio es todos los reales, le puedes colocar cualquier valor. Date cuenta que con solo ver esta parte yo digo función valor absoluto, porque como te he comentado una y otra vez a lo largo de estos videos, aunque esta es la regla de correspondencia, ya se tiene la costumbre de decir la función valor absoluto. Cuarta función especial es la función raíz cuadrada. La función raíz cuadrada se representa mediante esta expresión. Cada vez que tú veas, por ejemplo, f de x es igual a la raíz de, este elemento es la función raíz cuadrada de x. Ahora, esta función raíz cuadrada de x tiene una identidad que te doy a continuación y es esta. La raíz de x cuadrada siempre va a ser igual al valor absoluto de ese número x, porque las dos cantidades pues siempre van a ser positivas. Ahora, te voy a dar el rango el dominio de esta función. El dominio de la raíz cuadrada es el conjunto de los números no negativos, es decir, desde 0 hacia infinito, de esta manera. Son los únicos valores para los cuales tú puedes aplicar la raíz cuadrada. Los negativos no entran en la raíz cuadrada. Y su rango, si tú observas cada vez que sacas la raíz de un número, siempre es una cantidad positiva o bien el 0. Por lo tanto, el rango también es el conjunto de los números no negativos, que en este caso sería desde 0 hacia infinito. Entonces date cuenta cómo para esta función especial, que es la raíz cuadrada,
Tanto dominio como rango coinciden. Es el conjunto de los números 0 hacia infinito. Te vuelvo a repetir, date cuenta que cuando te pido un rango o un dominio, siempre te entrego como respuesta un conjunto de números. Te digo cuáles números son. No vayas a caer en el error clásico que te estaba mencionando anteriormente, que me va a decir X es el dominio. No, espero como respuesta un conjunto de números. Y la gráfica de la función raíz cuadrada es esta curva que tú puedes observar aquí, que solo está dibujando el primer cuadrante, porque pues solo está trabajando con las partes positivas y el 0, tanto del eje Y como del eje X, y es una pequeña curva suave. Al decir curva suave me refiero a que, como tú te das cuenta, este trazo van los cambios ligeramente, o sea, en ningún momento va de esta forma. Esto ya no es una curva suave porque los cambios son muy bruscos, sube, baja, sube, baja. Aquí va de una forma suave. Por eso esto se le conoce como una curva suave. Entonces también puede que te preguntes por qué el dominio solo pueden ser los números no negativos. Esto es debido a que la regla de correspondencia para esta función también se puede expresar mediante palabras. ¿Qué te dice? La raíz de x es el número no negativo cuyo cuadrado es x. ¿A qué se refiere esto? Bueno, si tú por ejemplo tuvieras que calcular la raíz de 4, sabemos que aquí la respuesta pues es un 2. Pero si tú elevas al cuadrado este número, la cantidad siempre va a ser este que está dentro del símbolo de la raíz cuadrada. Por eso es que se pide que los números que tú introduzcas dentro de la raíz cuadrada sean positivos, porque la respuesta de esta raíz siempre al elevarlo al cuadrado debe regresarte a este número. Y tú sabes por lo que aprendiste de la unidad número 1 de números reales, el cuadrado de un número, lo demostramos, siempre es una cantidad positiva o 0, por lo cual la raíz solo acepta cantidades positivas o el 0, y en consecuencia pues el rango siempre va a ser una cantidad positiva o 0 para lo que es la raíz cuadrada. Pasamos con nuestra quinta y última función especial, que es la conocida como máximo entero. La función máximo entero se representa mediante corchetes y dentro de los corchetes las barritas de valor absoluto. Cada vez que tú veas los corchetes y las barritas de valor absoluto y dentro una variable que en este caso es x, se lee como máximo entero de x. La función máximo entero de x. Bueno, ¿qué consiste esto del máximo entero? Como su nombre lo indica, es el máximo entero no mayor que lo que tú hayas colocado aquí, que en este caso es x. Por ejemplo, aquí tienes algunos mostrados. El máximo entero del número 2 se refiere al entero más cercano que el número que tú introduciste en este símbolo, pero que no lo supere. O sea, el entero más cercano a este número que no lo supere. El entero más cercano al 2, pues es el mismo 2. Por eso la respuesta es el 2, porque el 2 no supera al 2. Máximo entero de 2.5 sigue siendo el 2, porque es el entero más cercano al 2.5 que no lo rebasa. Ahora, máximo entero de 2.89 sigue siendo el número 2, porque es el entero más cercano al 2.89, pero que no lo rebasa. Máximo entero de menos 2 es el mismo entero menos 2. No lo rebasa, lo empata, pero no lo rebasó. Máximo entero de menos 2.5 es el menos 3, ya que el menos 3 no lo rebasa. No cometas el error de decir menos 2, porque el menos 2 sí es un entero, pero supera esta cantidad. Es más grande que menos 2.5. Entonces, recuérdalo, máximo entero de menos 2.5 menos 3. Si por ejemplo te dijera máximo entero de 3.5, ¿cuál sería su máximo entero? Pues es el 3, porque es el entero más cercano que no lo rebasa. No vayas a poner al 4 porque el 4 ya lo rebasó. Si yo te digo, por ejemplo, máximo entero de menos 8.9, ¿cuál sería tu respuesta? El máximo entero, pues lógicamente sería menos 9, porque es el entero más cercano a menos 8.9, pero que no lo rebasó, ¿sale? Bueno, y su gráfica, como tú puedes observar, son unas líneas que van brincando, como si fueran unos escaloncitos. ¿Por qué? Porque como tú lo estás notando, el dominio sí es todos los números reales. O sea, tú puedes meter aquí cualquier, vamos a pensar que el máximo entero lo está almacenado en la letra F minúscula. Entonces su dominio es el conjunto de todos los números reales, porque puedes meter cualquier número aquí y te va a dar una respuesta. Sin embargo, el rango es el conjunto de los números enteros nada más. Porque te puede dar un menos 9, te puede dar un 3, te puede dar un 8, te puede dar un 20, te puede dar un 0, etcétera. Pero solo son números enteros. Por eso, debido a esos resultados del rango, solamente son gráficas de esta forma. Si te dan cuenta, estos escaloncitos siempre coinciden en altura con el entero. Los enteros lo está representando el eje Y. Con el entero aquí menos 3, este escaloncito coincide con el entero menos 2, este con el 1, este con el 0, con el 1 positivo, con el 2, etc. Entonces, esta es nuestra quinta y última función especial. Recuerda que las llamamos especiales porque tienen un uso frecuente en matemáticas y además nos van a ayudar a construir estas 5 funciones especiales, funciones más complicadas que veremos en siguientes videos.